¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, por lo que vemos cumpliendo vos tu retiro, digamos, allí, ¿no? Tranquila, haciendo tu aislamiento, pero a la vez trabajando por la vía digital. Contanos qué se está sabiendo de los, Absolutamente. sí, qué se está sabiendo de los anuncios que se va a hacer en las próximas horas. Lo que ha trascendido no son precisiones, pero fundamentalmente el gobierno lo que viene trabajando, ya te diría desde el domingo, es en una batería de medidas que van a tender a ayudar a las empresas privadas. Porque recordemos que, por ejemplo, se estableció la licencia que trabajen a distancia, aquellos que pueden, en sus domicilios, pero con el pago completo del salario. ¿Esto qué significa? La empresa tiene que pagarle a su trabajador. En algunos casos, muchos de ellos no pueden hacer trabajo a distancia. No todas las actividades están preparadas para ello. Por poner un ejemplo, una persona que atiende en un comercio, pero es de riesgo. Entonces, una de las cosas que se está evaluando es cómo ayudar a aquellas empresas que tengan dificultades para pagar sus salarios. También recordemos que la situación de la economía argentina ya estaba mal antes de esta pandemia. Vos calculá, Mónica, que si ya se vendía poco, ahora no se vende casi nada. Entonces, por lo tanto, el aparato productivo en general está muy golpeado, por lo cual se estima que va a haber medidas vinculadas por ejemplo, a ampliar la moratoria impositiva o, por ejemplo, prorrogar, que justo vence ahora, el impuesto a las ganancias. También se están estudiando, por supuesto, créditos a tasas muy, muy bajas, como para darle a las empresas flujo de capital. Lili, o sea, es decir, dinero para poder hacer frente. Lili, hay una cuestión que, esto es lo que hace a las empresas, incluso a las pymes, las pequeñas empresas, pero hay una cuestión que es desesperante, que es el que trabaja por las suyas, el que sale a la calle por la del día, el que tiene el cuentapropista, el que tiene tareas de servicios personales, el que hace jardines, el que repara cosas. Hay una enorme cantidad de gente en la Argentina que se gana el peso a como dé lugar día por día. Y esos son servicios que, a la luz del cuidado mutuo que tenemos que hacer entre todos, están interrumpidos, porque la gente no puede salir a la calle, no debe salir a la calle o no es llamada para entrar a los domicilios. Ahí hay un sector, no sé qué porcentaje de gente está en esa condición, vos sabés mucho de los números y de la economía del país. En el ámbito laboral, ¿cuántos están dentro de esa franja que ve venir días muy oscuros? Aproximadamente Argentina tiene casi una economía informal, en negro, como lo solemos decir, o sea, vale decir, no tienen salarios en blanco y dependen de un empleador, prácticamente el 40%. ¿Por qué digo el 40%? Porque tenés el llamado cuentapropista, que algunos de ellos pagan su monotributo. Se estaría estudiando para esos monotributistas del menor valor, remiseros, mucha gente paga la cuota del monotributo. Para ellos estaría estudiando que quizás suspenderle el pago por unos meses o algún momento. Digo estaría porque en realidad no hay detalles. El pago hay del un hermetismo total. El pago del para monotributo. aquellos que paguen la mínima, ¿no? Por supuesto. Ahora, para que por lo menos no tengan que pagar el monotributo en momentos que ni siquiera están pudiendo hacer el mínimo servicio. Tenés razón en un punto. La economía argentina tiene un nivel de informalidad, yo dije cerca del 40%, con lo cual es muy difícil al Estado, ya que son informales, cómo llegar a ellos. Esto fue lo que demoró la decisión y lo que le hizo al presidente de la Nación. ¿Se acuerdan que el domingo escuchamos que el presidente decía: yo querría cerrar todo por 10 días? Cuando luego se reúne con su equipo de colaboradores, claro, se ve, perfecto, podemos cerrar por 10 días, pero ¿qué hacemos con esa economía informal? Sí, ¿qué hacemos con el que gana? Aunque el gobierno quiera llegar, no tiene cómo llegar. Permitime traducirlo al lenguaje de la calle. Economía informal es el que está fuera, no está en blanco en una empresa, hace su tarea, y el que vive prácticamente de changas también. A ver, ¿cuánta gente en la Argentina hoy vive? Cuando digo changas lo digo en el sentido más amplio de la palabra, no significa la pequeñísima cosa. De la tarea que
que es el día a día. Me llaman, no me llaman, me hacen un pequeño contrato, me dan una tarea y ese se queda, si se queda encerrado en la casa, no lleva un peso. Y vos podés tirar, a lo mejor, no come. Algunos pueden tirar un día, 2 días, 10 días, si tenés alguna reserva, pero la mayor parte de la gente necesita el día a día y es ahí donde está la desesperación. Por eso que ahora me parece, y vos, Lili, conocés mucho a los funcionarios, sabés cómo funciona la Casa Rosada, las preocupaciones, el equilibrio entre o afectamos la salud o destrozamos la economía debe ser un dilema para este presidente y toda su gente que no lo debe dejar dormir. Efectivamente, respondiéndote a aquel que no tiene nada, que digamos no tiene ningún recibo de sueldo, que no tiene ningún monotributo, ¿cómo lo ayuda el Estado? Gran parte de ellos a través de la UH. Por eso se dice que se va a elevar o se va a dar un porcentaje o un monto fijo adicional, porque saben que esa persona que por ahí vende medias en el colectivo, en el tren, no va a tener la posibilidad de hacerlo. A través de la UH o los planes sociales llegan en parte. El monotributista mínimo que está en una cierta estructura en blanco, pero es muy básico, le tratarían de llegar diciendo no pagues X cantidad de cuotas del monotributo. Y sí, es cierto, Mónica, te va a quedar segmentos de la sociedad que no lo podemos, no tengo el número porque dudo también de que esté cuantificado fehacientemente, que probablemente no esté alcanzada por ninguna de estas. Pero de alguna manera la Argentina, con la gravedad de la crisis social que tiene, que viene arrastrando, ha podido llegar a través de comedores, a través de la UH, a través de planes sociales. Sí, por lo menos a dar de comer. A comer ha llegado, con deficiencias, con problemas, pero ha llegado. Claramente, vuelvo a tu pregunta, que yo te diría que es el gran dilema no solo del presidente Alberto Fernández, sino el gran dilema de grandes mandatarios en el mundo. Fíjate la medida que tomó el presidente de Francia, Macron, paralizar Francia. Ahora, ¿cuál es la dificultad que tiene Argentina? Argentina no tiene plata, para que se entienda, está quebrada. Tiene que salir a ayudar, sin plata, resolver desde el Estado un montón de agujeros que se van a generar con este parate económico, y encima es un país que no tiene plata. Por lo cual, y esto lo digo en base a mi experiencia, no tanto en información fehaciente, yo creo que probablemente debe haber gestiones con el Fondo Monetario Internacional, porque el fondo liberó una serie de créditos específicos para esta pandemia. No tienen nada que ver con los programas económicos habituales que estamos escuchando. Es ayuda específica. Ahora, Liliana, y probablemente sí, Argentina pueda calificar. Bueno, vamos a esperar los anuncios del presidente, que pueda seguir laburando así como lo estás haciendo desde casa. Gracias por haber participado del programa y bueno, y cuídate, ¿eh? Cuídate. Muchas gracias.